Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este simulacro de examen de gramática histórica en academialatin.com. Esto es como su propio nombre indica, un simulacro de examen, tan simulacro de examen que esto es básicamente mi examen, es decir, el examen que me pusieron a mí cuando me examiné de la asignatura de gramática histórica de filología hispánica o como se llame ahora el grado en estudios hispánicos, o no sé cómo se llama realmente, ¿no? Pero bueno, en cada facultad se llama de una forma. Al final es todo lo mismo, lo que de toda la vida ha sido filología hispánica, y también la asignatura se puede llamar de muchas formas, pero al final es todo lo mismo. Puede llamarse gramática histórica del español, fonética y fonología históricas del español, lingüística histórica, yo qué sé, se puede llamar de muchas formas, pero al final, otra vez, es todo lo mismo, o al menos en la mayoría de las facultades, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, esto es el simulacro de examen. Y como vemos, no hay más, ¿vale? O sea, mi examen fue este. Y esto da para 4 horas, ¿vale? Entonces ahora quizá os está explotando la cabeza cómo es posible que con esto haya para 4 horas. Pues efectivamente. Y de hecho, mientras más sepas, más vas a tardar, porque más tienes para escribir, ¿vale? Entonces, nosotros, lógicamente, aquí en este vídeo, yo no voy a tardar 4 horas, lógicamente, ¿no? Porque gran parte del examen, es decir, porque nosotros lo que se nos viene a la cabeza cuando empezamos con gramática histórica y todo eso, es pues que esto consiste en explicar cómo evoluciona cultellu a cuchillo. Es decir, tenemos aquí el étimo latino, aquí la forma resultante en español, y entre medio hay varios pasos, los ponemos y ya está. Y eso es en principio lo que nosotros pensamos que es la asignatura de gramática histórica. Y bueno, en parte podríamos decir que sí, pero no solo, ¿vale? Lógicamente hay muchísima teoría que va explicando cada uno de los pasos intermedios y, por supuesto, depende de cómo esté planteado vuestro examen. Como digo, este fue mi examen, vuestro examen no tiene por qué ser igual, lógicamente, dependerá de cada profesor porque cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero en mi examen era solo esta, o sea, era una sola pregunta, que eran estas 4 palabras, y lógicamente no era solo una cuestión de poner los pasos intermedios, sino que, o sea, tú tenías que hacer una redacción de todo. Es decir, tú de hecho, el profesor ni siquiera te preguntaba que pusieras los pasos intermedios, sino que tú tenías que ir escribiendo, redactando todo lo que iba pasando, ¿vale? Y lógicamente, si por ejemplo, pues yo qué sé, aquí nos sale esta F que podemos suponer que se va a transformar en una V, ¿no? Pues eso ya nos da pie a explicar toda la evolución de F latina, que eso da para muchísimo, ¿no? Eso da para escribir por lo menos 30 o 40 minutos, ¿no? Luego, pues yo qué sé, esta S, ¿no? Pues eso nos da ya pie al reajuste de las sibilantes, ¿no? Entonces, una locura, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, cada cosita que nos va saliendo nos da pie para escribir muchísimo, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que el examen, por supuesto, insisto otra vez, ¿no? Depende de cómo esté planteado tu examen, pero más o menos todos los exámenes son iguales, parecidos. Pues tú tienes que organizarte bastante bien, ¿vale? Te tienes que organizar bastante bien. Es posible que tu examen pues también tenga 2 o 3 palabras para evolucionar, pero que luego aparte haya preguntas, ¿no? Es decir, pues explique usted la evolución de la F inicial latina, lo que sea, ¿no? Pero bueno, al final es más o menos todo lo mismo, es decir, evolucionar palabras y poner teoría sobre fenómenos de evolución fonética, etcétera, ¿vale? Al final es todo más o menos lo mismo. Vale, entonces, todo esto hace que tengamos que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un consejo cuando a nosotros nos reparten el examen y eso, ¿no? Y tenemos las 4 palabras, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? Incluso si nosotros, o sea, por supuesto, cuando lleguemos al examen nos tenemos que saber la teoría fantásticamente. Si no nos sabemos la teoría, pues ya mal empezamos, ¿vale? Entonces, pero nosotros esa teoría la tenemos que estar aplicando todo el rato. Y un consejo muy importante es que nosotros, antes de empezar a escribir nada, ¿vale? Pues nosotros lo que debemos hacer es una especie de, vamos a decir, mapa mental,
Ahora, ¿qué es esto del mapa mental? No hace falta ser coach de crecimiento personal para hacer mapas mentales. De hecho, bueno, lo llamo mapa mental por llamarlo de alguna forma. Podemos llamarlo, si queremos, glosas, es decir, notitas, ¿vale? Lógicamente esto en una hoja que luego no vayas a entregar, que te vayas a quedar tú. Es decir, por ejemplo, como nosotros, nuestro objetivo no es solo evolucionar las palabras, nuestro objetivo es demostrar todo lo máximo posible que sepamos, a menos que tu profesor te diga otra cosa. Hay profesores que dicen, tú ponme todo lo que venga a cuento, hay otros profesores que dirán, a mí no me cuentes tu vida, dime esto exactamente sin rollos patateros, ¿no? Bueno, depende de cada profesor. En mi caso era, cuéntame todo lo que venga a cuento. Si nada más que haya un mínimo hilo del que tirar, pues me lo cuentas, ¿no? Lógicamente, como digo, estas 4 palabras dan para 4 horas. 4 horas era el límite. Si hubieran sido 6 horas, pues yo habría escrito 6 horas. Si hubieran sido 8, pues posiblemente habría estado escribiendo 8, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que tener muy claro, nada más teniendo esto, de qué queremos hablar, ¿vale? De qué queremos y de qué podemos hablar. Y para eso tenemos, una vez que tenemos todo esto, empezar a hacer notitas, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí cultellu, que nos da cuchillo. Pues todo esto nos da, por ejemplo, a ver, por supuesto, ¿no? Luego, cuando entremos ya en cada una de las palabras, empezaremos a analizar bien, ¿no? A evolucionar, a explicar cosas con más detalle y todo eso, ¿no? Pero, como digo, al principio tenemos que ver, ¿no? Entonces, primero, aquí tenemos esta terminación ellu. Esa terminación ellu, si no sabemos la teoría, lógicamente, si no sabemos la teoría, imprescindible saberse la teoría. Si no te la sabes, pues te vas al curso de gramática histórica en academialatin.com, ¿no? Entonces, esta terminación ellu nos tiene que sonar inmediatamente que es esta típica terminación que ellu, que luego evoluciona a iello y que luego se simplifica el diptongo, ¿no? Y por eso tenemos illo. Esto en principio habría sido cuchillo, pero luego acaba siendo cuchillo, ¿no? Entonces, pues, lo ponemos aquí, ¿no? Simplificación, así una notita, ¿no? Simplificación diptongo. Eso, por ejemplo, ¿no? Luego, ¿qué más podemos tener aquí? Pues tenemos esta che, ¿no? Bueno, está africada, etcétera, etcétera. Que eso vamos a ver que procede de aquí, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta che procediendo de aquí, ¿cómo va a salir ese grupo? Pues va a ser, en principio, ya lo iremos viendo, pero en principio eso va a ser de la vocalización de la L implosiva, ¿no? Entonces, vocalización L implosiva, que luego va a palatalizar la T. En fin, vamos poniendo todas esas cositas que se nos van ocurriendo, ¿no? Luego aquí, por ejemplo, pues bífera breva. Bueno, pues como decíamos, ¿no? Esto nos va a dar pie a hablar de F latina, que normalmente se va a aspirar en posición inicial de palabra, etcétera, luego se va a perder, pero vemos que en este caso no ocurre eso, ¿vale? Entonces, esto, un ejemplo típico que se pone es el de provecho, escrito con V, lógicamente, que viene de profect, ¿no? Entonces, ese profectu, pues nos está dando la misma evolución, ¿no? Es decir, una F latina que acaba dando V, que en principio no es la evolución, no es el resultado que habríamos esperado, pero que puede ocurrir, ¿vale? Entonces, pues lo ponemos, ¿no? Evolución de F a V, tipo provecho, ¿no? Tipo provecho. Vale. Luego, también aquí podemos esperar, ¿no? Tenemos aquí una R que en principio lo habríamos esperado que esté aquí, y sin embargo está aquí, ¿vale? Entonces, ¿eso qué es? Eso es una metátesis, ¿vale? Entonces, eso nos va a dar pie a hablar de la metátesis. Luego, la metátesis, bueno, en principio puede ocurrir con cualquier, vamos a decir, ¿no? Cualquier tipo de sonido, pero deberíamos saber que muy típicamente la metátesis se da con consonantes líquidas. Consonantes líquidas, que efectivamente una percusiva o una vibrante simple, depende de la terminología, una percusiva es una líquida. Entonces, es precisamente el tipo más típico, no valga la redundancia, de consonantes que sufren metátesis, ¿vale? Luego, ¿qué más? Vemos aquí que en español tenemos dos sílabas, bre, ba,
mientras que en latín tenemos 3 sílabas. Entonces, hemos perdido una sílaba porque hemos perdido una vocal, ¿vale? Entonces, en principio, como digo, esto, al principio empezamos a hacer todas las notas que podamos, ¿no? Así, una lluvia de ideas, ¿vale? Ni siquiera tienen que ser correctas las ideas, ¿vale? Pero al principio vamos escupiendo todo, ya luego, si acaso, lo corregiremos, ¿vale? Pero bueno, aquí parece muy evidente que hemos tenido una síncopa. ¿Vale? Eso también nos da pie a hablar, por ejemplo, de las síncopas que se dan en 2 tandas. En 2 tandas de síncopa, ¿vale? Que por cierto, las 2 tandas de síncopa, que entre medio están los procesos de lenición, que tiene la pinta de que esta FV tiene algo que ver con eso, ¿no? Que la F se convierta en V, es decir, una sorda se convierta en sonora, eso está dentro de los procesos de lenición, entonces pues también lo ponemos. ¿Vale? ¿Qué más? Como digo, al principio lluvia de ideas, luego conforme nosotros vamos escribiendo van a ir llegando más ideas y conforme vayan llegando más ideas las vamos anotando en este mapa mental, glosa, como lo queramos llamar, ¿no? Venga, pues ¿qué más? Rixosu, que nos da rijoso. Bueno, pues esto en principio vamos a tener aquí, como digo, una S intervocálica. Una S intervocálica es carne de cañón de, otra vez, de proceso de lenición. Entonces esto en principio va a sonorizar. Luego tenemos una sibilante, por tanto, el reajuste de las sibilantes. Reajuste sibilantes. Sibilantes. ¿Qué más? También aquí, porque hasta ahora no nos ha salido, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos esta R inicial, que sabemos que en latín es una percusiva, mientras que en español es una vibrante múltiple, ¿no? Entonces, pues eso también lo deberíamos comentar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, por supuesto, aquí vamos a tener, esto también es parte del reajuste de las sibilantes, ¿no? Que lo que en español tenemos una X y que luego vamos a tener, o sea, lo que en latín es una X que luego va a ser una J, pues todo eso también está dentro del reajuste de las sibilantes, o tiene toda la pinta de que va a estar dentro del reajuste de las sibilantes. Bueno, de momento vamos bien ahí. Luego, de salique, bueno, en principio no sabemos cuál es la sílaba tónica, ¿no? Pero bueno, ya se me ha escapado ahí. Salique queda sauce, ¿no? Entonces, sauce, pues otra vez, tenemos sauce, tenemos 2 sílabas donde en latín claramente tenemos 3, pues ahí otra vez vamos a tener una síncopa, ¿no? Entonces, pues otra vez, vamos a tener síncopa y tiene toda la pinta de que va a ser esta ahí, ¿no? Entonces, síncopa. Síncopa. Y luego vemos aquí que tenemos una U procedente de una L, ¿no? Entonces esto vamos a tener también una vocalización, ¿no? Vocalización, bueno, vocalización de L implosiva, que luego va a convertirse en un diptongo, ¿no? Un diptongo. Luego, deberíamos saber que en principio el diptongo au, si es, lógicamente este diptongo au no es primario, es decir, no es un diptongo au que estuviera en latín como por ejemplo aurum, ¿no? Que da oro. Entonces no estaba en latín, es un diptongo secundario, formado secundariamente, es formado tardíamente, ¿no? Entonces, por eso no monoptonga, no se convierte en o. Entonces, eso es cuestión de cronología relativa. Cronología relativa, ¿no? Este diptongo au, que no evolucione. Luego, también, aquí tenemos esto, que en principio también va a ser cuestión de reajuste de las sibilantes, ¿no? Bueno, reajuste sibilantes. Y luego, deberíamos saber que esto en principio está en posición de que debería haberse perdido la E final, ¿no? Es decir, debería haber sufrido apócope. Y sin embargo no sufre apócope, ¿vale? Entonces, eso también lo tendremos que explicar. ¿Por qué no se apocopa? Entonces, bueno, apócope, tendríamos que decir los contextos típicos de que se apocope la E final. También eso ya nos da pie a hablar de la apócope extrema. Y entonces tendremos que explicar que esto en principio debería haberse perdido y tendremos que explicar
porque no se ha perdido cuando debería haberse perdido, ¿vale? Y no sé, en principio, así a primera vista, es todo lo que se me ocurre para comentar. Como digo, al principio es una cuestión, antes de empezar con nada, ¿vale? Una cuestión de lluvia de ideas, y una vez que hayamos hecho la lluvia de ideas, entonces ahora sí empezamos. Y mientras estamos escribiendo, pues ya nos irán saliendo cosas adicionales que podemos y que deberíamos escribir, ¿vale? Entonces, pues nada, antes de empezar ya con lo que es, bueno, propiamente la redacción, que aquí lógicamente yo no me voy a poner a escribir, ¿no? Pero algunos consejitos, ¿no? Que esto luego me lo preguntáis también y bueno, pues ya lo digo. Importantísimo, por supuesto, saberse la teoría, es decir, esta es la clase 14ª del curso. Eso quiere decir que hay 13 clases antes. Entonces, si no nos sabemos las 3... Y ojo, no sabernos de habernos visto el vídeo una vez. No, sabernos es sabernos, ¿vale? No haberse visto el vídeo una vez. Sabernos, haberlo hecho nuestras notas, haberlo entendido, etcétera, ¿vale? Entonces, primero eso. Y segundo, pues de todos los ejemplos que hay a lo largo de la teoría, pues nosotros, porque a lo largo de la teoría pues están así muy esquematizados, muy resumidos, etcétera, ¿no? Pues todo eso también lo podemos intentar haber hecho, ¿no? Y... bueno, y otra cosa. Lógicamente para entender, yo sé que esto es muy pesado al principio, ¿no? Pero es que, bueno, estos consejos valen su peso en oro, ¿eh? Entonces, otra cuestión. Para haber entendido la parte teórica de fonética y fonología históricas, lógicamente tenemos que saber fonética y fonología así en general, es decir, la parte de fonética y fonología española, que se suele dar en el primer curso de filología y que luego normalmente se abandona y se deja para el final de la carrera. Muy mal hecho, porque entonces no puedes resolver esta asignatura y por esto esta asignatura es también la típica asignatura que se deja para el final de la carrera, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, imprescindible saberse la parte de fonética y fonología así en general, ¿no? Fonética y fonología española, luego saberse la parte de fonética y fonología, la teoría, fonética y fonología histórica, es decir, las 13 clases anteriores de este curso, y luego, también me pregunta a la gente, ¿no? De vez en cuando, si es útil saber latín para esto. Pues lógicamente sí, es útil. No es necesario saber latín, pero cuanto más latín sepamos, más nos va a ayudar a hacer nuestros razonamientos, lógicamente, ¿vale? O sea, es cuestión de, pues, ¿qué pasa? Si yo tengo un martillo, pues va a ser más fácil clavar un clavo que si tengo una piedra, ¿no? La piedra también me va a valer, pero el martillo va a ser mejor, ¿no? Entonces, pues, si tenemos esa herramienta, pues todavía mejor, ¿vale? Y nada, eso es todo en esta introducción de consejos de cómo podemos afrontar este examen. Ahora ya vamos propiamente a empezar y empezaremos por la primera, cultellu, que nos da cuchillo. Entonces, empezamos con la primera, cultellu, que nos da cuchillo, ¿no? Ya tenemos aquí algunas notitas y lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, o deberíamos hacer, es escribir otra vez nosotros el étimo, ¿no? Entonces escribimos cultellu. Y ahora, lo primero que deberíamos hacer, bueno, también depende de cómo nos lo pida nuestro profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo más probable es que nos pida que determinemos la cantidad de las vocales, lógicamente justificando cuáles son breves, cuáles son largas. Luego, lógicamente también nos va a pedir que digamos cuál es la sílaba tónica. Y ahora, ¿por qué nos pide que digamos la sílaba tónica? Es que realmente la sílaba tónica es muy determinante para la evolución de una palabra, ¿vale? Entonces, de hecho, mi profesor decía en clase, si alguien no sabe determinar la sílaba tónica de las palabras, mi recomendación sería que entregara el examen en blanco, porque si no sabes determinar la sílaba tónica de una palabra, no vais a resolver el examen, ¿vale? Entonces, así de importante es determinar la sílaba tónica de una palabra. Bueno, entonces tenemos aquí el étimo en latín clásico, ¿no? Ya sin la M, normalmente se hace sin la M. Si nos pusieran con la M, pues eso será lo primero que tenemos que explicar, ¿no? La pérdida de la M. Bueno, vamos a ponerlo la primera al menos
con la M, ¿no? Para ver cómo podemos comentar eso. Entonces, lo transcribimos en AFI, ¿vale? Bueno, en AFI me imagino que vuestro profesor usará el AFI. Si no usa el AFI, pues le recomendáis que se actualice un poquito. Entonces, tenemos aquí cool, y luego, también depende de vuestro profesor, etcétera. Para hacer todo lo que vamos a hacer, al menos en latín clásico, es buena práctica que dividáis la palabra en sílabas, ¿vale? Lo podéis hacer así, en plan cultellum, o lo podéis hacer en la transcripción. Yo lo voy a hacer en la transcripción, y ya sabéis que en una transcripción las sílabas se marcan con un punto, ¿no? Entonces, cultellum. Y bueno, la M la vamos a poner así ya entre paréntesis, ¿no? Vale, entonces ponemos cultellum. Por supuesto, sabemos que una consonante geminada se transcribe en la primera parte como la parte implosiva de la sílaba anterior y la segunda parte como la parte explosiva de la siguiente sílaba, ¿no? Entonces, cultellum. Vale. Ahora, una vez que hemos transcrito, determinamos la sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica aquí? Pues aquí, esto, dependiendo de la palabra, podemos acudir a diversos recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, lo más fácil, vamos a decir, es decir, en español, bueno, en latín tenemos cultellum, 3 sílabas. En español tenemos cuchillo, 3 sílabas. Es decir, tenemos el mismo número de sílabas. Entonces, en ese caso, es muy fácil. Si la sílaba tónica en español está aquí, cuchillo, y este chi corresponde a tel, pues, bueno, en principio, la sílaba tónica estará aquí, ¿no? Yo el acento lo marco así, en AFI estricto, ¿no? A lo mejor vuestro profesor os dice que lo marquéis así, con un acento normal, ¿no? Bueno, yo lo marco así. Entonces, cultellum, ¿vale? Luego, no solo eso, o sea, este es, por así decirlo, el primer paso. También deberíamos justificarlo, lógicamente, ¿no? Mientras más escribamos, como ya había dicho antes, mientras más escribamos, mejor, en principio, ¿vale? Siempre que escribamos cosas que sean verdad. Si son cosas inventadas, entonces mejor no. Pero si son cosas que son verdad y que tienen que ver con la palabra, cuanto más escribamos, mejor, ¿vale? Entonces, solo con eso ya estaríamos justificando que el acento está aquí en latín. Pero luego, aparte, podríamos decir, bueno, además de eso, de que la sílaba tónica en español está aquí, ahora, ¿por qué la sílaba tónica en español está aquí? Entonces nos tenemos que justificarlo propiamente con el latín, ¿vale? Entonces, la sílaba tónica en español está aquí porque, bueno, por supuesto, la sílaba tónica del español, el 99% de las veces conserva la sílaba tónica, o al menos la que corresponde al latín. Y ahora, ¿por qué el latín tiene la sílaba tónica ahí? Entonces, ahora tenemos que explicar la sílaba tónica ahí. Ya sabemos que la sílaba tónica en latín está determinada por la regla de la penúltima sílaba. Es decir, si la penúltima sílaba es pesada, tiene el acento. Si la penúltima sílaba es ligera, cuando digo pesada o ligera me refiero a larga o breve según la terminología, ¿no? Entonces, si es pesada la penúltima, el acento está ahí. Si es ligera, va en la anterior. Entonces, vemos que el acento está aquí. Eso quiere decir que la penúltima sílaba es pesada, es larga. Y ahora, ¿por qué la penúltima sílaba es pesada? Pues en este caso, porque, o sea, propiamente en este caso, porque la sílaba está cerrada, ¿vale? La sílaba está cerrada. ¿Qué es una sílaba cerrada? Pues eso lo deberíamos saber. Pero básicamente una sílaba cerrada es una sílaba que no termina en vocal. Vemos que aquí esta sílaba no termina en vocal, ¿no? Entonces, todas las sílabas cerradas, todas las sílabas trabadas, que también se dice así, todas las sílabas trabadas son pesadas independientemente de la cantidad de la vocal. Y todo eso lo explicamos, al menos en la primera palabra. Luego no tenemos que estar explicando todo el rato lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso lo explicamos así, ¿vale? Vale, entonces, ahí hemos justificado la sílaba tónica. Ahora tenemos que determinar la cantidad de las vocales. Entonces, lo más fácil es empezar desde el final, pero no necesariamente, vaya. Entonces, vamos a ver. Tenemos y siempre va a ser igual, ¿vale?
tenemos todas las palabras, o prácticamente todas, me imagino, terminan en U, en A o en E, ¿vale? Entonces, nosotros, si no lo sabíamos ya, pues nos lo aprendemos ahora. Básicamente, todas las U's, todas las A's y todas las E's son breves. Cuando están al final, es decir, todas las U, A, E del acusativo latino son breves, porque sí, ¿no? Entonces, pues ya eso del tirón sabemos que es breve. Pero eso porque nos lo sabemos de memorieta. Entonces, nosotros no solo deberíamos decir que es breve, de hecho deberíamos decir, por el resultado en español, esta U puede ser tanto larga como breve. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que decir. Esta U, por el resultado en español, puede ser tanto larga como breve porque todas las vocales velares en sílaba final acaban dando en español una O. Entonces, como poder, puede ser larga o breve. Ahora, y esto lo añadimos, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que la U del acusativo latino es breve, pero como poder puede ser largo, pero concretamente es breve, ¿vale? Entonces, hacemos todo ese razonamiento, ¿vale? Lógicamente, lo haremos la primera vez. Aquí no hace falta hacerlo otra vez, ¿vale? Vale. Bien, entonces ya hemos determinado esa. Luego, esta de aquí. ¿Esta cómo podemos saber? Bueno, tenemos aquí en este caso es muy fácil, ¿no? Porque como tenemos aquí esta terminación, ¿no? Entonces, en esta terminación sabemos, o deberíamos saber, que, como habíamos dicho, es y ello. Al principio da y ello. Lo que pasa es que luego se simplifica el diptongo, ¿no? Pero en principio da y ello. Sabemos que el diptongo ie casi siempre procede de e breve tónica, ¿no? Sabemos que esta es la sílaba tónica y es e breve, ¿vale? Entonces, bueno, esto por cierto no lo ponemos aquí, sino que lo ponemos aquí, ¿vale? Entonces, es breve, ¿vale? Simplemente por eso, porque luego en la evolución del español nos va a dar este diptongo, y este diptongo tiene que proceder de una e breve tónica, que luego en latín vulgar será una e abierta tónica. Vale, luego, si vamos sobradillos, pues también podemos decir, solo lo podemos determinar de esta forma porque no lo podemos determinar a través de la sílaba tónica, porque al ser la sílaba cerrada, la penúltima sílaba ser cerrada, no nos sirve, o sea, porque todas las sílabas cerradas son largas, ¿no? Entonces, no nos sirve para determinar que la sílaba es cerrada porque la vocal sea cerrada. No, perdón, la sílaba sea larga o pesada porque la vocal sea larga, ¿vale? No, de hecho vemos que la sílaba es pesada, la sílaba es larga, pero la vocal es breve, ¿vale? Entonces eso no es una contradicción, eso lo hemos explicado en el curso. Vale, entonces, hacemos también ese razonamiento. No lo podemos determinar a partir de aquí, por tanto solo lo podemos determinar a partir del resultado en español, ¿vale? Y luego, también porque en principio una I no procede de una E latina, a menos que sea por algo así, ¿vale? Entonces, en principio, eso, ¿no? Y luego, ya por último, esta U, pues en principio puede ser las dos. Puede ser tanto larga como breve, y vamos a ver por qué. Primero, vemos que en español tenemos una U. Sabemos que una U procede de una U larga. Entonces, en principio debería ser larga, ¿no? Diríamos, en principio es larga porque en español una U tiene que proceder de U larga. Si hubiera sido U breve, nos habría dado una O. Entonces, en principio nosotros diríamos es larga. Lo que pasa es que, claro, también una U puede proceder de una O en la evolución que luego inflexiona por efecto de una yod. Y vemos que aquí vamos a tener una yod, que luego esa yod va a poder inflexionar a esa O procedente de una U breve, ¿vale? Entonces nosotros en principio no podemos saber, al menos a priori no podemos saber si es U larga y que esta U procede directamente de una U larga o que esta U es una O procedente de una U breve, pero que luego ha sido inflexionada y ha subido de O a U. Y todo ese razonamiento también lo hacemos, ¿vale?
Ahora, luego, esto ya un poco de bonus extra, súper extra, ¿no? Podemos decir, si sabemos italiano, podemos decir. Sin embargo, sabemos que en italiano esta palabra, tal cual, se escribe coltello, ¿no? Coltello, bueno, se pronuncia coltello y vemos que hay una O. Ahora, el italiano, propiamente o en principio, también sigue el sistema romance, ¿no? El sistema vocálico romance, es decir, de 7 vocales tónicas, de 5 vocales átonas y todo eso, ¿no? Entonces, en principio, el italiano sigue el mismo sistema romance que va a seguir el español, ¿no? El mismo vocalismo romance, ¿vale? Entonces, esto en italiano estaría justificando que esta O procede de una U breve, ¿vale? Pero ojo, lógicamente esto es un recurso ya un poco sobrado. Entonces, mucho cuidado con recurrir a otras lenguas romances, también porque pueden ser muy engañosos. Entonces, primero, hay que saberse que en italiano se dice coltello, ¿vale? Pero vale, imaginemos que no lo sabemos, que en italiano se dice coltello. Lo que pasa es que también mucho cuidado porque en italiano, el italiano en principio procede de del dialecto de florentino y todo eso, mejor que florentino, del dialecto toscano, y que el dialecto toscano sigue este sistema vocálico, romance, etcétera, igual que el castellano, todo eso, ¿no? Pero ojo, el italiano también por su historia, que no, lógicamente no vamos a entrar aquí, el italiano por su historia también tiene muchos rasgos de otros dialectos que no siguen el sistema vocálico del romance general, ¿no? Entonces, por ejemplo, lupus, el latín lupus, en italiano es el lupo, en español es lobo. Entonces, esta O del español viene de una U breve, que en principio en italiano debería haber dado lopo, ¿no? Igual que en español lobo. Y sin embargo, el italiano es lupo, porque el lupo es una forma de un dialecto que no sigue el vocalismo general romance, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con acudir a otras lenguas romances, ¿no? Bueno, entonces, nosotros aquí lo que deberíamos decir es que en principio puede ser las dos cosas, por lo que hemos explicado, ya sea larga, porque en español parece que procede de una larga, pero que también podría ser una breve, por tanto daría O, pero que luego por inflexión se cierra en U. Y que luego, aparte de eso, una hipótesis que de todas formas habría que comprobar es esta, ¿no? Que parece dar pie a la hipótesis de que la U es breve. Bueno, todo eso, ¿no? Vale. Bien, pues todo eso, ¿no? Nada más aquí. Luego, una vez que hemos hecho la transcripción, hemos determinado la cantidad de las vocales, etcétera, pues decimos, esto en latín vulgar nos va a dar, según nuestra hipótesis, o sea, lógicamente nos tenemos que decantar por una cosa o por la otra, ¿no? Entonces nos acabaremos decantando porque es breve, ¿vale? Y aquí pues también nos acabamos decantando porque es breve, aunque teóricamente puede ser las dos, ¿no? Entonces, pues nada, ya decimos coltello, ¿vale? Ahora, como vemos, por cierto, aquí me he equivocado, ¿no? Una E larga. Vale, entonces, breve, una E abierta, ¿no? Vale. Entonces, vemos que yo uso esta... el acento va ahí, ¿no? Yo uso este sistema de más del AFI estricto, ¿no? Que una E abierta es esto. Quizá probablemente vosotros hacéis así, ¿no? Y que una E cerrada es una E con un puntito y lo mismo, ¿no? Una O abierta es una O así y una O cerrada es una O así. Bueno, eso ya cada uno que siga las pautas que use su profesor, ¿no? Vale, entonces esta E abierta es abierta porque está en la sílaba tónica. Recordemos que las vocales, la O y la E, son abiertas o cerradas solo en sílaba tónica. Recordemos que solo las sílabas tónicas tienen 7 vocales, ¿vale? Luego, el vocalismo átono solo tiene 5, A, E, I, O, U, sin distinguir si la E o la O
es abierta o cerrada, ¿vale? Entonces esto simplemente transcribimos O. No es ni abierta ni cerrada, esta sí es abierta porque es la única que está en sílaba tónica, ¿no? Entonces una E abierta procedente de una E breve tónica en latín. Vale, entonces tenemos aquí coltello. También aquí, si a nosotros el étimo nos lo han puesto con M, pues tendremos que explicar que este de hecho es el primer paso de todo, ¿no? Que la M ya incluso en latín arcaico y por supuesto en latín vulgar, la M se pierde, ¿no? Y que, si vamos muy sobrados, que la M al perderse puede nasalizar la vocal precedente, pero bueno, eso no tampoco es de gran importancia, ¿no? Entonces, pues ya tenemos esto de aquí. Yo personalmente voy a optar por borrar esto para que no nos liemos demasiado, ¿no? Pero bueno, lo podemos comentar si vamos muy sobrados y todo eso. Vale, ¿qué más? También, y esto otra vez dependerá de de la metodología de vuestro profesor, ¿no? Pero también estoy pensando que sería sería bueno, vamos a decirlo así, sería bueno que marquéis que esta L está velarizada, ¿vale? Porque la L implosiva tiene un alófono velarizado ya en latín, ¿no? Entonces, en el propio latín clásico, ¿no? Entonces vemos aquí que una L velarizada se marca así, ¿no? Una L normal con esta especie de tilde de la ñ, ¿no? O de virgulilla, lo que sea, ¿vale? Entonces lo podemos ir marcando y ¿qué más? Luego, vamos al siguiente paso, que tenemos que pensar, o podemos pensar que lógicamente en español no tenemos una L. Entonces, algo ha pasado con esta L. Entonces, ¿qué ha podido pasar con esta L? Pues, como lo teníamos ya aquí medio apuntado, ¿no? La vocalización de L implosiva, ¿no? Entonces, esta L implosiva, que de hecho, y esto también lo podemos plantear, ¿no? Igual que, por ejemplo, en multum, que da mucho, ¿no? Multum da mucho. Entonces tenemos aquí realmente este grupo ult, entonces la evolución de ese grupo es igual, ¿no? Entonces, y sabemos que mucho tiene también otra, es decir, del mismo étimo procede muy, ¿no? Entonces esta I procede de la vocalización de la L. La L, en principio, ya sabemos que las consonantes implosivas pueden vocalizar ya sea en una yod o en una waw. En este caso, a través de aquí podemos saber perfectamente que lo que vocaliza es, en este caso, en una yod. Además, tiene que ser en una yod para que luego la yod afecte a la T, ¿no? Palatalice la T. Entonces, continuamos aquí. Entonces, decimos que ahora ya esto está, como digo, vocalizado. Entonces, tenemos coi, te, lo. Y quizá también ya podríamos decir, o sea, esto por supuesto, vosotros en el examen, a menos que os lo digan, no tenéis que poner esta línea del tiempo, por así decirlo. Todo esto lo tenéis que ir redactando, entonces realmente no importa mucho si en este mismo paso ya ponéis la diptongación o no habéis puesto la diptongación, no importa, ¿no? Porque esto lo tenéis que ir redactando. Entonces, aquí ya podemos incluir la diptongación. Ahora, otra vez, vemos que yo pongo todas las yod, no importa si es semiconsonante, si es semivocal, si va por delante de la vocal, si va por detrás, yo todas las marco así. Quizá vuestro profesor os dice que eso debería ser así, ¿no? Y que, por ejemplo, esto debería ser así. Yo esto lo voy a escribir siempre así y esto lo escribiría así, ¿vale? Como digo, seguid la pauta que os diga vuestro profesor. El examen no es el momento de reivindicaciones, ¿vale? Bien. Y ahora, aquí también de hecho ya podríamos meter, sabemos que esta geminada va a crear esta fricativa, ¿no? La ye, ¿no? Que luego se va a deslateralizar con el yeísmo y todo eso, ¿no? Bien, entonces lo vamos metiendo todo aquí. Luego tenemos aquí
que esta T está nada más y nada menos que rodeada de yods, ¿no? Entonces, pues esta T además es la que luego va a dar esta Ch de aquí, ¿no? Entonces, esta T ya la podemos marcar como que está palatalizada. Ahora, en la marca de palatalización, pues hay profesores que la marcan así con una especie de apóstrofo, que eso no es AFI estricto, ¿no? El AFI estricto es una J chiquitita, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo marco en AFI estricto con una J chiquitita. No importa, ¿no? Ahora, aquí comentamos en el siguiente paso ya que ya sea por influencia, bueno, en principio debería ser influencia de esta, ¿no? De esta yod, que vamos a tener ahora sí la inflexión, ¿no? Entonces, esta yod, y bueno, esto lo voy a escribir yo así para que lo veamos, ¿no? Pero esta yod, esto lógicamente las flechitas y eso en el examen no, ¿eh? Entonces, esta yod va a va a inflexionar la O. Entonces, una O inflexiona en U, ¿no? Entonces, U, y luego la yod es absorbida ya, ¿no? Ya sea que es absorbida por la africada esta, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero la cuestión es que esta yod va a ser absorbida, ¿vale? Sí, de hecho, esta yod tiene que ser absorbida por esta, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en muy, pues no... Claro, sí, tiene que ser absorbida. Esta yod de aquí es absorbida por esto, ¿no? Vale, entonces, Q, y todavía tenemos cuchillo, ¿vale? Cuchillo, ¿vale? Y ya está. Entonces, esta forma de aquí, cuchillo, es la forma que esperaríamos en español alfonsí. Esto otra vez depende de tu profesor si te dice que tienes que decir y esta es la forma alfonsí y en época alfonsí se escribiría de tal forma. Bueno, pues vamos a ver cómo se escribiría esto en época alfonsí. Pues se escribiría como esperamos, así, ¿no? Entonces, y bueno, vemos que cuando escribimos una palabra, la ortografía de la palabra es subrayado, ¿vale? Subrayado o con comillas, o, bueno, literalmente debería ser en cursiva, pero a mano no se puede escribir una cursiva, ¿no? Entonces, cuchillo. Ahora, como decíamos aquí, ¿no? Tenemos este diptongo, bueno, el punto va en la I, no en la H, ¿no? Entonces, cuchillo, y ahora nosotros sabemos que este diptongo, porque en español da cuchillo, pues este diptongo se va a simplificar, ¿vale? Entonces, y de hecho, también podemos decir, en época alfonsí, este diptongo es vacilante, ¿vale? Entonces, también en época alfonsí podríamos esperar cuchillo, ¿no? En época alfonsí también podríamos esperar esta forma, ¿vale? Porque en época alfonsí está el diptongo simplificado o sin simplificar, ¿vale? Entonces, como digo, en época alfonsí podemos esperar las dos formas, cuchillo, pero vemos que todavía tenemos todavía tenemos esta fricativa aquí, ¿no? Lateral, que, bueno, también podríamos, porque esta creo que es la única ocasión que vamos a tener, ¿no? Sí, para hablar del yeísmo. Entonces, bueno, si hubiera otra palabra que fuera más propicia para hablar del yeísmo, entonces hablaríamos ahí, pero esta es la única ocasión que tenemos para hablar del yeísmo, entonces hablaremos del yeísmo aquí, ¿no? Entonces, también podemos decir, en época alfonsí propiamente no se puede saber muy bien, ¿vale? El yeísmo ya parece que hay testimonios de que ya había yeísmo más o menos hacia el final de la Edad Media, pero en época alfonsí de momento no metemos el yeísmo en época alfonsí, ¿vale? Entonces, no, decimos que así, ¿vale? Que pueden ocurrir en época alfonsí las dos formas y, por supuesto, aquí tendríamos que explicar toda la teoría de la simplificación de este diptongo, de por qué se simplifica ese diptongo, que puede ser por disimilación de demasiados sonidos palatales, por analogía con el sufijo ito, que es también un sufijo diminutivo. Entonces, pues claro, si tenemos el sufijo ito, el sufijo ico, el sufijo, muchos sufijos que tienen la estructura i consonante o, y de repente tenemos un sufijo que es ie consonante o, pues eso como que rompe una especie rompe, por así decirlo, esta especie de paradigma
de sufijos diminutivos, ¿no? Entonces, pues esa puede ser también otra razón de que se simplifique este diptongo, ¿no? Bien, pues explicamos todo eso y ya lo último que nos queda aquí es explicar, bueno, aquí también podríamos hablar del reajuste de las sibilantes, concretamente para decir que esta es la única sibilante que no se ve afectada por el reajuste de las sibilantes. Lo que pasa es que del reajuste de las sibilantes vamos a tener mejores ocasiones en otras palabras. Entonces, simplemente aquí podemos decir, ya que nos sale, ¿no? Podemos decir que esta es la única sibilante no afectada por el reajuste de las sibilantes, pero que del reajuste de las sibilantes hablaremos en otra palabra, ¿no? Y ya por último, entonces, bueno, lo pongo así, ¿no? Y ya por último, decimos, en español moderno predomina el yeísmo. Entonces, el yeísmo consiste en la deslateralización de esta lateral, es decir, bueno, ya lo pongo aquí, ¿no? Cuchillo, ¿no? Cuchillo. Entonces decimos, en español moderno, en la mayoría de las variedades del español actual, lo que predomina es el yeísmo. Entonces, en principio, en las variedades yeístas la pronunciación sería esta, pero como esta fricativa lateral todavía no ha desaparecido del todo, tendremos que decir que esta posible forma alfonsí, todavía puede ser también correspondiente al español actual. Entonces, nosotros lo que deberíamos decir propiamente es que en español actual podemos tener tanto esta forma como, bueno, esta forma de aquí, ¿no? Y que en cualquier caso, bueno, vamos a ponerlo bien, ¿no? Que puede ser esto o que puede ser esto, pero que independientemente de la pronunciación, la ortografía es la misma, ¿vale? En español moderno, que es cuchillo, ¿vale? Entonces, pues eso, aquí tendríamos que explicar todo el tema del yeísmo, por qué ocurre el yeísmo, por la poca cantidad de pares mínimos, toda esta teoría, ¿no? Del yeísmo, vaya. Y creo que ya está, no sé. O sea, también podríamos comentar, quizás, si fuéramos muy sobrados de tiempo o lo que sea, también podríamos contar que esta fricativa lateral procedente de L geminada es la segunda fricativa lateral que aparece y que es precisamente la que desplaza a la primera que aparece de, por ejemplo, en aliu, que en principio da también ayo, pero que luego, desplazada por esta, se convierte en ayo, ¿no? Entonces, pues, también lo podemos comentar, ¿no? En fin, eso es todo, ¿no? Eso es todo de momento para esta palabra. Por supuesto, lo deberíais repasar, ¿no? Lo deberíais repasar bien. O sea, deberíais repasar vuestra redacción. Como digo, esto en principio no lo tenéis que poner en el examen. Depende de vuestro profesor, ¿vale? Así que nada, borro esto, quizá hay algún errorcillo que se me pueda haber escapado, alguna cosilla que podría haber puesto de más, de menos, no sé, no, tampoco eso, pero bueno, borro y continuamos. Continuamos con la siguiente palabra que bífera y nos da breva, ¿no? En este curso de gramática histórica del español vamos a estudiar los aspectos de la gramática histórica o lingüística histórica del castellano o el español, desde el latín clásico hasta nuestros días, pasando por el latín vulgar, el periodo alfonsí y el siglo de oro principalmente. Para ello empezaremos por la fonética y la fonología históricas, parte que realmente suele ser el núcleo o incluso la única parte de asignaturas de filología hispánica, viendo la teoría y practicando la evolución de étimos latinos al español, también algo de evolución inversa que algunas veces se pide, y seguiremos con la morfosintaxis histórica. Un curso muy completo que incluso en su fase inicial ya ha ayudado a aprobar la asignatura a varias personas, así que sin más preámbulos, empezamos.